Un saludo para todos. Hoy veremos un tema que tiene que ver con la nueva cronología de Fomenko para ver qué tan cierta es la historia que hemos aprendido. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en lo que conocemos de la historia y los enigmas que existen. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. Revaluando la cronología histórica según Fomenko, reconocemos nuestra historia desde la escuela, donde nos acostumbramos a percibir la historia como una ciencia social exacta. Del pasado como el antiguo Egipto, los babilonios, los romanos, los persas, el imperio de Alejandro Magno, Carlomagno, en la Edad Media y el Renacimiento. Los libros, los mapas, las exposiciones en los museos, las películas y documentales históricos y nos convencen de que se sabe casi todo sobre estos y otros periodos y de que cualquier pregunta que se cruce habrá una respuesta lista por los historiadores. Los abundantes baches de la historia que aún se encuentran no se consideran de carácter importante y en el curso de nuevas investigaciones se irán rellenando gradualmente y pronto desaparecerán por completo, como si alguien o alguna mano oculta manipulara este conocimiento. Sin embargo, si uno profundiza en el pasado, se encontrará con muchas incoherencias y cosas extrañas. Por ejemplo, los pintores medievales, normalmente atentos a los detalles históricos, representaban a personajes bíblicos y antiguos como sus contemporáneos. ¿Cómo podían los antiguos guerreros matar a sus enemigos con bolas de bronce si el bronce no existía en aquella época? ¿Y de dónde procedían las armas de hierro en el antiguo Egipto? ¿Y por qué sobrevivieron tan pocos monumentos de la Edad Media? Pero quedaron tantos otros de periodos muchos más lejanos, por lógica debería ser lo contrario. ¿En qué se basaba Iván el Terrible para decir que era descendiente directo del emperador romano Augusto? Parecería que estos y muchos otros misterios deberían obligar a los historiadores a revisar el pasado. La nueva cronología de Anatoly Fomenko, revisando las fechas de eventos importantes de la historia, como por ejemplo en qué siglo vivió Jesús, cuándo fue la guerra de Troya, cómo fue el famoso caballo de Troya, en qué año fue fundada la ciudad de Roma. En 1972 se reunieron miembros de la Royal Society of London, la Academia Británica de las Ciencias. El objetivo de la reunión era debatir las inconsistencias obtenidas en el cálculo de la aceleración del movimiento lunar. Según los datos disponibles, la aceleración de la Luna había experimentado un salto en algún momento de la historia. Próximo al siglo XX, el aumento de la aceleración era de tal magnitud que no habían parámetros o excepciones posibles capaces de encuadrar la aceleración de la Luna dentro de una fórmula razonable, aunque se propusieron diversas opciones. No se llegó a un resultado definitivo. En 1973, Robert Newton, uno de los investigadores del problema, se puso en contacto con Anatoly Fomenko, miembro de la Academia de Ciencias, profesor de la Universidad Estatal de Moscú. Autor prolífico e innovador, Fomenko era uno de los más prestigiosos matemáticos de la época. La investigación fue tomando cada vez mayor envergadura, incorporando a docenas de miembros de la Academia Rusa de Ciencias. La respuesta propuesta es una nueva cronología fundamentada en nuevos métodos basados sobre todo en la estadística de datación histórica que han ido confeccionando, que cuestionan la cronología establecida, haciendo ver las debilidades de los métodos en que se basa y que obliga a replantear 1000 años de la historia tal como nos ha sido dada, puesto que este largo periodo habría sido literalmente inventado. La versión cronológica de la antigüedad que hoy conocemos fue creada en los siglos XIV y XVI, pero fue completada por los historiadores cronistas Scalar y Paus en los siglos XV y XVII. Según las investigaciones de Fomenko y su grupo, esta versión es errónea. En la tesis de la nueva cronología
Ciertos eventos y lugares son duplicados de otros con base a las estadísticas, pero basado en los textos históricos. Fomenko sostiene que hasta el siglo XV los historiadores y traductores asignaban diferentes fechas y lugares a los relatos de los mismos eventos históricos, creando lo que llaman copias fantasma de los mismos. Fomenko considera que Roma, por ejemplo, alude a un poder imperial, es decir, la palabra Roma sería un sinónimo de ciudad, de poder, y no precisamente una ciudad única, y puede corresponder a diferentes ciudades o estados. En su interpretación, la primera Roma o Roma antigua, también llamada Misrim, es un antiguo reino egipcio en el delta del Nilo con su capital en Alejandría. La segunda y más famosa Roma es Constantinopla, a la cual pueden atribuirse hechos y personajes de la antigua Roma, mientras que la tercera Roma corresponde a tres ciudades diferentes. Constantinopla, Roma en Italia, fundada en 1380 de nuestra era por Eneas, y Moscú, capital del imperio de la Gran Horda Rusa. Este imperio turco-eslavo es un elemento central de la nueva idea de Fomenko. Se trata de un estado gigantesco que tuvo un papel dominante en la historia de Eurasia. Aquí podría caber también todo lo que hemos visto acerca de los continentes desaparecidos, como la Tartaria, antes del siglo XV y cuyo recuerdo fue borrado por los eruditos occidentales y luego por la dinastía romana. La tesis de Fomenko no afecta solamente a la cronología, sino al desarrollo mismo de la historia y hasta de la geografía. En efecto, las ciudades históricas de Jerusalén, Roma y Troya corresponden a una única ciudad llamada Nueva Roma, que corresponde a Estambul, Turquía, y más precisamente al actual castillo de Yoros. Entre otras identificaciones alternativas, Fomenko afirma que la Catedral de Santa Sofía es en realidad el templo de Salomón descrito en la Biblia y que este rey de Israel no es otro que el sultán otomano Solimán el Magnífico de 1494 a 1566. Según Fomenko, Jesús es una figura compuesta y un reflejo que tiene que ver con el profeta Eliseo y fue en la época del Papa Gregorio VI, de San Basilio, de Cesarea e incluso el emperador chino Jinzong de la dinastía Xia occidental. Además de otros personajes, las diferencias entre las biografías de estas figuras son, según esta teoría, el resultado de diferencias en idiomas, puntos de vista y marco temporal de los autores en su interpretación. Sin embargo, hay una figura histórica detrás del personaje de Jesucristo, a saber, y tiene que ver con el emperador bizantino Andrónico Icomeneo, nacido en Crimea el 25 de diciembre de 1152 después de Cristo y crucificado el 20 de marzo de 1185 después de Cristo en la colina de Josué, es decir, de Jesús frente al Bósforo. En un resumen para Fomenko, la versión cronológica oficial de la historia se escribió y completó en los siglos XV y XVI. Este trabajo se hizo de la recopilación del material histórico antiguo que fue organizado por Escala y Aripeta, del cual luego armaron la cronología de la historia convencional que hoy conocemos. También agrega que han introducido 1000 años de historia que nunca existieron y para llenar esos vacíos históricos inexistentes han duplicado personajes de otros periodos y los han repetido, y esto se puede corroborar observando los patrones dinásticos, eventos bélicos y similitud de personajes que se repiten notablemente en distintos años de la línea cronológica oficial. Obviamente con distintos nombres y en diferentes geografías se entiende de Fomenko en síntesis que los eventos sucedidos y personajes históricos fueron únicos, pero sufrieron la duplicación. Toda la historia antigua estaría mucho más cerca de nuestro tiempo de lo que la cronología oficial decreta para Fomenko. Por ejemplo, la guerra de Troya concuerda estadísticamente con las cruzadas a Tierra Santa
Este sería uno de los tantos patrones que se repiten en la cronología convencional. Para Fomenko y su equipo, la historia escrita de la humanidad comenzó hacia el año 800 después de Cristo, habiendo muy escasa información sobre los acontecimientos del período entre el 800 y 1000 después de Cristo, mientras que la mayoría de los acontecimientos históricos que conocemos como antiguos y altos medievales habrían ocurrido en realidad entre los años 1000 al 1500 después de Cristo, y de este modo toda la historia bíblica egipcia, mesopotámica, grecorromana y bizantina fue simultánea con la segunda mitad de la Edad Media, eliminando la Alta Edad Media y la Edad Antigua. Los soberanos de Egipto, Asiria, Israel o Roma serían los mismos que los emperadores bizantinos. El Nuevo Testamento es anterior al Antiguo Testamento. Finalizando esta tesis, establece que la cronología vigente fue construida en el siglo XV por la Iglesia Católica en el proceso de una lucha ideológica muy fuerte entre diferentes tendencias e intereses. Y la base documental de nuestro pasado es una manipulación realizada en el siglo XV. Las pirámides de Egipto, las ruinas en todas partes, todo es producto de una fabricación. La Biblia y la historia antigua, desde Grecia y Roma hasta la Edad Media, con visigodos, ostrogodos, vándalos y demás, son en realidad invenciones hechas hace unos 400 años. Solamente relatos simbólicos que cuentan cosas muy importantes, pero esencialmente falsas, que además solo hemos logrado medir el tiempo con exactitud desde el siglo XII, así que todo lo demás es forzosamente falso según Fomenko. Si les ha gustado el video, pueden darle un like. A los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios para que profundicemos sobre el tema, y pueden compartirlo en sus redes. Hasta pronto, amigos.